acá tan... Igual me parece que se va a hacer un poquito extenso. Vamos ahí a la carta a los Hebreos, capítulo 2. Saludamos también a nuestro hermano Mayrano, nos está visitando desde los pagos de San Miguel. En cualquier momento vamos a caer en paracaídas allá por San Miguel, vamos a hacer un par de cultos a visitar a los hermanos. Porque digo, hace rato, ¿cuánto hace ustedes? Hace como un año, ¿no?, que les vengo diciendo, tengo una carga pesada allá con el tema de San Miguel. Y por ahí en cualquier momento me hago una escapada a visitar al hermano allá, nos quedamos 1 o 2 días ahí en el campo con el hermano a visitar a los hermanos. Tengo muchas ganas de ir a trabajar a San Miguel, hace rato que estoy con esa carga, ¿no? Y bueno, siempre estamos viendo, ¿no? Por ahí generalmente en este tiempo los pastores, los siervos de Dios, hacen la voluntad de Dios, pero por un tiempo, porque todos están buscando esto. Van a un lugar, visitan, hacen un par de cultos, pero cuando ven que no entra plata, no van más. Y pasa un tiempo hasta que viene otro. Y va un tiempo, y cuando ve que no entra plata, tampoco no va más. Eso quiere decir que estamos predicando el Evangelio por ganancia. Pero eso no es predicar el Evangelio, hermano. Así que estén orando a Dios para que podamos ya empezar a ir al interior. Estamos queriendo llegar a Goya también. Hay una radio gratis que nos está esperando allá en Goya. Así que yo sé que también Dios va a estar preparando para que podamos empezar ya. En este año 2013 no decretamos ni declaramos, pero sí tenemos una fe viva, hermano, para que en este año ya empezamos a salir al interior o empezar a cruzar, no del otro lado, cruzar fronteras, yendo para el lado del Chaco. Hebreos capítulo 2, si ya encontraron las escrituras. 2. Hebreos capítulo 2. Vamos a hablar de un tema muy controversial, algo que genera mucho debate dentro de la iglesia, ¿no? Vamos a hablar acerca de la salvación. ¿La salvación se pierde o no se pierde la salvación? Yo escuchaba un predicador los otros días y decía algunos referentes internacionales, ¿no? Chu Olivares, Armando Alducín, hombres que son conferencistas que transitan por todos los países del mundo llevando una enseñanza, transmitiendo las verdades de la Biblia, pero algunas veces esa verdad no es tan verdad. Y ellos dicen, hermano, que la salvación no se pierde. Que el que recibe la salvación, esa salvación ya no se puede perder. Torciendo un poquito algunos pasajes de la Biblia, le hacen pensar a la gente que una vez que la persona recibió a Cristo en su corazón, ya es salvo y nadie puede arrebatarle esa salvación. Pero nosotros vamos a ver, hermanos, si es así o no es así. ¿Para qué? Para que usted se cuide. Tenga mucho cuidado, hermano. Y retenga lo que Dios le proveyó. Pero el hecho de que Dios haya provisto salvación y vida eterna a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, no quiere decir que usted sea salvo. El hecho de estar dentro de una iglesia, de congregar, no quiere decir que estamos con salvación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Ojo, no confundamos, porque hoy muchos se confunden que, ¿y por qué soy salvo? Porque voy a la iglesia. O sea que ir a una iglesia a mí me hace salvo. ¿Por qué soy salvo? Porque diezmo. O sea que diezmar a mí me da salvación. Ay, qué bueno. ¿Y vos por qué sos salvo? Y yo porque creo en Jesucristo. Creer es la puerta para alcanzar la salvación. Pero ¿de qué manera estás creyendo? Y con mucha fe, pero ¿qué fe? ¿La fe original, una fe genuina o la fe de los demonios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Vamos a Hebreos capítulo 2, versículo 1. Y damos lectura a las Escrituras en esta noche y lo hacemos en el nombre de Jesús. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Repito, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hasta aquí amén de la palabra de Dios. Podemos tomar asiento. Cuando empecemos ahora ya a desarrollar sobre este tema,
Me gustaría, hermano, que cuando preguntamos algo, usted conteste espontáneamente lo que tenga en su corazón. No se quede con eso guardado ahí adentro. Cuando hacemos una pregunta, diga lo que tiene ahí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque eso después causa confusión. Y la confusión te puede llevar al infierno. Muchas personas, hermanos, que dicen no, pero bueno. Vamos a ver hoy si la salvación se pierde o no se pierde. Yo escuchaba estos referentes internacionales que ellos dicen, parece que salieron todos del mismo seminario, porque todos dicen lo mismo, la mayoría son mexicanos, pero todos dicen lo mismo. Si la salvación se pierde, dicen ellos, ¿cuántos pecados yo he de cometer para perder la salvación? O sea, ¿cuántos pecados debe cometer el hombre o la mujer para perder la salvación? Si yo cometo algún pecado, ¿puedo perder la salvación? Si yo cometo pecados delante de Dios, por cometer un pecado, ¿yo pierdo la salvación? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Esta pregunta queda ahí en suspenso. Vamos entre corchetes. Y quede meditando. O sea, le hice esta pregunta de entrada. Yo creo que me vi. Estoy sin bosquejo, estoy a puros números nada más. Pero Dios, el mejor bosquejo lo tenemos acá en la palabra de Dios. Para que usted ya vaya meditando, que eso que yo le pregunté le va a quedar picando ahora. Porque algunos dijeron que sí, otros dijeron que no. Y van a quedar ahí. Y les vuelvo a reiterar lo que dicen estos referentes. ¿Cuántos pecados ha de cometer el hombre para perder la salvación? Segundo. Entonces, ¿quién es verdaderamente salvo? Se pregunta. ¿Todo el que está dentro de una iglesia es salvo? ¿Todo el que cree en Jesús es salvo? ¿Quiénes son los que alcanzan salvación? Y segundo, cuarto, esto sí se lo digo yo. Cuando una persona pierde la salvación, tiene que ser algo tremendo que ocurra en la vida de esa persona, en sus actitudes, en su caminar delante de Dios. Tiene que ser algo tan desastroso que haga que pierda esa salvación. Ahora, depende del punto de vista donde que nosotros lo miremos. La salvación se puede perder o no se puede perder. Porque yo digo, se me perdió un billete de $500. ¿Quién encontró? Y yo digo que perdí un billete de $500. Ahora, ¿cómo puedo perder algo que nunca tuve? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso es muy controversial el tema este de la salvación. Yo en un tiempo les explicaba que el cristiano verdadero no puede perder la salvación. Pero después cambié mi enseñanza porque vi que empezaron a agarrar para cualquier lado. La salvación no se pierde. ¿Cómo puedo perder algo que nunca tuve? En uno, por favor, Ana, y si lo podés levantar un poco más. Me estoy diseñando. ¿Cómo puedo perder algo que jamás tuve? Para poder perder algo, tengo que tenerlo. Ahora, acá viene lo controversial. El cristiano verdadero, el que se convirtió de todo corazón, esa persona tiene salvación. Y una persona que está convertida de todo corazón no puede perder la salvación. Porque si está convertido, si está convertida, por más allá de las situaciones difíciles que tenga que enfrentar en todo este caminar, nunca se va a apartar de Dios. ¿Por qué? Porque se convirtió de las tinieblas a la luz. Está convertido. Así venga el diablo mismo en persona con una bandeja llena de tentaciones, va a ser tentado. Pero ¿qué es lo que va a prevalecer? ¿Qué es lo que va a permanecer? ¿Qué es lo que hay dentro de un cristiano verdadero? Una nueva naturaleza. ¿Qué es lo que prevalece? La naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios. ¿Puede pecar? No. Nosotros sí. Pero esa naturaleza, si está esa naturaleza nueva
en nosotros, si hemos nacido de nuevo y tenemos la naturaleza de Dios y estamos convertidos, yo dudo mucho, hermano, que un cristiano convertido se pierda. Pero ojo, también vamos a ver algunos aspectos en la Biblia que 2 o 3 personajes de la Biblia que fueron hijos de Dios, que anduvieron bien y que hoy están en el infierno. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que tengan mucho cuidado, hermano, porque esto es muy... Ya me parece que ya conseguí lo que yo pretendía, están todos mareados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, ahora vamos a la palabra de Dios. Dice la Biblia: por tanto es necesario que con más diligencia, con mayor prontitud, con mayor esmero, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Qué está diciendo? Que con mayor prontitud atendamos, prestemos atención a las cosas que hemos oído. Desde el momento en el que usted se convirtió, ¿qué es lo que ha comenzado a oír? La palabra de Dios. ¿A qué es lo que nosotros los cristianos tenemos que poner atención? A la palabra de Dios. O a la palabra del hombre. Allá tenemos al hermano Jonathan, que el papá es pastor, allá tiene una iglesia allá en Goya. Y ese personaje que estábamos hablando anoche mientras cenábamos, que empezó a profetizar y empezó a hablar de esas payasadas que no tienen pie ni cabeza, no tienen fundamento, ¿no? Y vos decías en tu corazón, no, porque esto no habla de la Biblia. Hoy a la gente le gusta escuchar esas cosas. Hoy a la gente le gusta, mire que yo vengo acá y les empiezo a contar chistes. Yo a veces soy medio payasón, ¿no? Imagínense si normalmente soy payasón, esmerándome cuál payasón puedo ser, pues. O sea que estaríamos todo el día, todas las 2 horas del culto matándonos de risa. Y todo el pueblo contento, y el pueblo va a venir a escuchar los chistes del pastor Alejandro. Y su doctrina va a ser una doctrina chistosa, que te causa gracia, pero que no produce salvación. Ese es el problema que tenemos en las iglesias. Hoy están escuchando mensajes que producen cualquier cosa menos salvación, porque lo que produce salvación es la palabra de Dios. El oír, la fe viene por el oír, Romanos 10:17, y el oír viene por la palabra de Dios. Si yo no escucho la palabra de Dios, a mí la palabra de Dios es lo único que me lleva al conocimiento de la verdad y me hace ver cuál es la condición en la que yo me encuentro. Vamos a ver, gloria a Dios, cuál es la condición en la que se encuentra, gloria a Dios, el hombre. ¿Por qué el hombre necesita salvación? La mujer también. No hablamos de hombre, hablamos de hombre, de género humano. ¿Por qué necesitamos salvación? ¿Por qué? Porque nacimos en pecado. Dice la palabra de Dios en la carta a los Romanos: no hay quien haga lo bueno, no hay justo ni aún uno. Salmo 51. Vamos al Salmo 51, vamos a entender un poquito mejor ahí lo que dice el salmista David. Salmo 51. Gloria a Dios. Versículo 5. Si alguien encuentra, por favor, vamos a tomar una nueva política, un nuevo método. El que encuentra la palabra se pone de pie y lee. Como dice la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías, con voz en cuello. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No que hable por el cuello, con voz en cuello, en voz alta. Cuando leemos la palabra de Dios, dice la palabra de Dios. Porque a veces estamos ahí y hablamos fuerte, pero cuando leemos la palabra, dice el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bueno, el que encontró alguien que se ponga de pie, por favor, y me lea el Salmo 51, versículo 5. En cambio, en maldad nací yo, y en pecado me concibió mi madre. Pero tú amas la verdad y en lo íntimo, en lo secreto me ayudas a reconocer la sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que abatiste. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Amén. Gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios, dice Salmo 51:5. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esa es la condición del salmista.
Acá no solamente la condición del salmista David, sino la condición, hermano, de todo el género humano, prácticamente. Con una diferencia. David, acá podemos ver que no era hijo legítimo. David fue producto de un adulterio o fue producto de una aventura amorosa de su padre Isaí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y siempre cuando digo esto, muchos me dicen, este pelado está bien. Porque siempre me descuelgo con algo, pero estudiando la palabra. Como cuando dijimos cuál había sido el pecado del hijo de Noé para recibir la maldición. Noé fue violado por su hijo. Porque estudiando lo que dice la palabra, el original del hebreo, fue violado. Fue una transgresión sexual que cometió sobre Dios en contra de su padre, por eso fue maldito. Ahora, cuando nosotros vemos esta palabra, estudiamos en profundidad y lo que significa en el original, quiere decir que David fue el resultado de una relación ilícita. Y podemos ver este testimonio de que cuando el profeta Samuel fue a ungir a David, llegó a la casa de Isaí. ¿Isaí dónde estaba? Allá con las ovejas. ¿Y los otros hijos dónde estaban? En la casa. Pero porque él, siendo hijo, estaba en un lugar que no le correspondía, porque ese era un trabajo que le correspondía a los siervos, no a un hijo. Pero como había sido concebido de una manera ilícita, entonces lo tenían allá como por vergüenza. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, esa era la condición del salmista. Y es la condición de muchos en este día. Él estaba en pecado, él era producto del pecado. Pero eso necesitaba la salvación que solamente podía alcanzar de parte de él. Vamos a ir a Eclesiastés capítulo 7. Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Cantares capítulo 7. Cantares. No le estoy diciendo Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Porque lo digo Cantares, Eclesiastés, y se me van pensando que es por el alfabeto, ¿no? A, B, C, D, E. Empiezan ahí, se confunden todo. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Acá podemos ver otro aspecto, hermano, de que por qué nosotros necesitamos salvación. Ciertamente no hay en la tierra hombre tan justo que haga el bien y nunca peque. Ciertamente no hay en la tierra hombre tan justo que haga el bien y nunca peque. ¿Hay justos? No. ¿Qué dijo el escritor a los romanos, apóstol Pablo? No hay justo ni aún uno. O sea, no hay un solo hombre justo. Al no tener la justicia de Dios sobre nosotros, somos pecadores, por tanto necesitamos salvación. ¿Salvación de qué? De la condenación del infierno. ¿Cuántos dicen gloria? Ahora, vamos a Isaías 64, 6. Isaías 64, 6. Pues todos nosotros somos como cosa impura, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Todos nosotros caímos como las hojas y nuestras maldades nos llevaron, ¿como qué? Como el viento. No hay quien invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Por eso escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. ¿Qué está diciendo acá la palabra de Dios, hermanos? Que nosotros somos algo impuro y que nuestra propia justicia jamás nos hubiera hecho ser aceptos delante de Dios. Hay personas que dicen: yo no me meto con nadie, yo no le hago mal a nadie, al que puedo ayudar, ayudo, esto, aquello, entonces yo soy bueno, yo me voy a ir al cielo. Y no conocen a Jesucristo. Por más que ellos hagan alarde de su propia justicia, ¿eso les va a alcanzar, hermano, para poder entrar en el reino eternal? No. Porque solamente a través de Jesucristo. Él es el único camino por el cual nosotros podemos llegar al Padre. Ahora, vemos, hermanos, cuál es la condición del ser humano. Esa es nuestra condición. Nacemos en pecado. Y todo lo que nosotros tratemos de hacer bien
en nuestra propia fuerza es como trapo de inmundicia delante de Dios. Por eso siempre digo, que ustedes tengan mucho cuidado con todo lo que hacen, porque lo que ustedes hacen, si lo hacen con la motivación equivocada, no les va a servir. Hay muchos cristianos que hacen algo como para quedar bien con Dios, pues, y quedar bien con la gente. Pero piensan que le va a servir y no les sirve de nada. Todas nuestras obras son trapos de inmundicia. ¿Cuánto dice la Biblia? Ahora, volvemos de vuelta a Hebreos, capítulo 2. Esto para que nosotros podamos ver, hermanos, cuál es nuestra condición, cuál es la condición del ser humano, por qué necesitamos salvación. Ahora, cuando escuchamos el mensaje de la palabra de Dios, eso produce, gloria a Dios, en nosotros produce fe. Ahora, esa fe nos lleva a la obediencia. Una fe viva, una fe genuina, no una fe racional, una fe mental, no una fe por deducción, sino una fe genuina nos lleva a la obediencia, a obedecer la palabra de Dios. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, recién ahí, hermano, estamos comenzando a cobrar la imagen y la semejanza de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, caminando en obediencia a la palabra, nosotros comenzamos a reproducir. Pone el Señor la semilla de su Espíritu Santo, de su nueva naturaleza en nosotros. Renacemos y comenzamos a partir de ese momento a empezar a tener la capacidad en nosotros por el Espíritu Santo de comenzar a reproducir el carácter de Dios. Cuando empezamos a reproducir el carácter de Dios, comenzamos a mostrar ¿qué? Frutos. Esos frutos se transforman en obras. ¿Pero qué obras? No las ergon, de la palabra ergon, de la cual nos habla en Santiago 2.14, sino que nos está hablando de esas obras que son los frutos visibles del cristiano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, ¿cuáles son esos frutos? Ya los estuvimos estudiando. Gloria a Dios, paz, gozo, benignidad, esto, aquello. O sea, la única manera que nosotros podamos manifestar esos frutos es estando en la naturaleza de Dios, que es la que nos da la capacidad para nosotros poder reproducir. Si nosotros no reproducimos esos frutos, es porque no tenemos la capacidad de Dios. Fíjese, yo les voy a hacer algo para que ustedes puedan observar acá en la computadora. Ahora en la computadora se está por abrir una interfaz. Ahí ya se abrió la interfaz. Fíjese. A ver, vamos a buscar acá. Ustedes podrán ver ahí, ¿no? Letras y cosas. ¿Saben qué es eso? ¿Saben qué es todo eso? Hay aproximadamente 700 cosas para reproducir. Son listas de reproducción. Yo para poder reproducir lo que está ahí, primero lo tengo que tener ¿en dónde? En una carpeta, tiene que estar en el reproductor, tiene que estar, gloria a Dios, ya con el disco duro de la computadora, si no, no se puede reproducir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Abro la interfaz, busco la carpeta, pongo lo que quiero escuchar y automáticamente el reproductor de Windows Media lo reproduce. Usted tiene algo parecido. Lo que usted tiene dentro suyo es un reproductor de buenas obras. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Si usted no tiene eso dentro suyo, usted no va a poder reproducir nada, porque está vacío. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Así para que puedan entender, hermano, lo que es tener la nueva naturaleza de Dios en nosotros. Si usted no puede reproducir los frutos del Espíritu, es porque dentro suyo lo que hay no tiene nada que ver con Dios. ¿Cuántos dicen? Bueno, ahí vamos entendiendo. Todo eso produce, ¿qué produce todo eso en nosotros? ¿Cómo llegamos nosotros a ese estado de ser nacidos de nuevo, de estar convertidos, hermanos, de caminar en fe, de caminar en obediencia a la palabra? ¿Cómo? Por haber oído. Por eso dice, prestemos atención a todo lo que hemos oído, a las enseñanzas de la palabra de Dios. Pero con diligencia, con prontitud, con esmero, con ahínco. ¿Saben por qué? Porque si no podemos deslizarnos. Esta palabra deslizarnos es una palabra que se traduce de un término griego, la cual dice, me parece que es parumeo, la cual significa pasar por alto, pasar por al lado, no darle importancia, flotar por al lado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
Ahora, ¿qué significa deslizarse? No darle artículo, como se dice acá en Corrientes. Deslizarse es pasar por el lado de alguien y... Hola hermano, no le doy artículo. Y vengo de vuelta y la atropello, hola hermano, y me dice, ¿por qué me ignora? Bueno, eso es deslizarse, es ignorar algo, hermano. Es otra de las traducciones de este vocablo griego, es ignorar. Pero ¿qué es lo que estamos ignorando? La palabra de Dios. Cuando nosotros comenzamos a ignorar la palabra de Dios, comenzamos a deslizarnos. No caemos, ojo. Yo siempre les explico, cuando caemos no caemos de golpe, no somos tontos. Antes de caer, ¿qué pasa? Nos vamos deslizando, nos deslizamos, cuando llega un momento ya ahí sí quedamos patita para arriba. Ahora, ¿cuándo nos empezamos a deslizar, hermano? Cuando no le damos importancia, cuando pasamos por alto, hermano, cuando ignoramos a sabiendas, conscientemente, la palabra de Dios. No hay mayor pecado, gloria a Dios, como cuando hablábamos, no sé en qué enseñanza fue hace unos días atrás, de la blasfemia del Espíritu Santo. No hay mayor pecado, hermano, que ignorar conscientemente cuál es la voluntad de Dios. Por eso también dice la Biblia que el verdadero pecador es aquel que sabe hacer lo bueno, pero no lo quiere hacer. Sabe lo que tiene que hacer, sabe que tiene que agradar a Dios, pero no le da importancia. Sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Ese es el verdadero pecador. Si escuchamos la palabra de Dios, hermano, y nos deslizamos, estamos haciendo lo malo, sabiendo lo que tenemos que hacer. Sabemos que estamos haciendo lo contrario de lo que deberíamos hacer. No somos ignorantes. ¿Qué estamos haciendo? Estamos pasando por alto. Ahora Dios conoce esa condición, Dios ve esa condición. ¿Por qué la ve? Porque Dios conoce nuestro corazón. Ahora ahí sí, bueno, pero Dios mira el corazón. Pero antes de ver el corazón, ¿qué vio primero? Que nos estábamos deslizando. Cuando ve Dios que nos estamos deslizando, fíjese, por eso siempre llegamos al mismo punto, no de que lo que Dios mira el corazón, que Dios no mira de afuera. Cuando Dios mira, dice, nos está deslizando, y Dios mira el corazón. Ah, por esto se está deslizando. Y a veces Dios se da cuenta que nuestro corazón ya hemos dispuesto no volvernos atrás como le pasó a los de Babel. Y entonces ahí, ¿qué hace Dios? Nos deja. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Quiere decir que si en un momento tuve salvación, me deslicé. ¿Por qué, hermano? Por priorizar otras cosas y dejar de lado la palabra de Dios, ignorar conscientemente la voluntad de Dios, Dios no me va a forzar a que yo me vuelva a centrar en el camino verdadero, porque Dios, hermano, no obliga a nadie. Dios nos ha dado un libre albedrío. Hay algunas enseñanzas que estoy queriendo traer, y estaba pensando, meditando también el otro día acerca de los orígenes de la maldad y de esto. Y muchas veces la gente dice, ¿por qué Dios no termina con el pecado? ¿Y por qué Dios con esto? ¿Y por qué Dios con los demonios? Porque a cada uno le dio un libre albedrío. Pero nadie, hermano, todos los que fueron creados en el reino de Dios, en la gloria de Dios, Satanás y todos los ángeles, a ninguno Dios lo creó para que se pierda. Pero sí les puso una voluntad propia, para que decidan por sí mismos lo que iban a hacer. Sea bueno o sea malo, que ellos puedan decidir el camino que van a tomar. Eso le pasó al diablo y a los ángeles que le siguieron, que lo secundaron, que son los demonios, los ángeles caídos, que hoy están acá en esta tierra, atormentando a los que no conocen a Dios y a muchos que dicen conocerlo, pero a la tanto dicen a Dios. Ahora, versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Milagros, maravillas y repartimiento del Espíritu Santo según la voluntad propia de Dios. ¿Para qué fueron, hermanos? ¿Para qué fueron dados? ¿Para qué fueron manifestados? ¿Para qué fueron
¿cómo que se dice? Entregado, vamos a decir, a los cristianos. Para que todos aquellos, hermanos, que hagan señales y milagros digan yo soy salvo, solamente lo hizo Dios para confirmar el testimonio de aquellos cristianos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero si en algún momento esos cristianos se tuercen, ¿Dios va a seguir confirmando alguna virtud sobre ellos? ¿Dios va a seguir confirmando que esas personas son salvas? ¿Dios va a seguir dando buen testimonio de ellos cuando están haciendo lo malo? No. Entonces, acá dice la palabra de Dios, hermano, que si los ángeles recibieron justa retribución por su desobediencia, o sea, fueron expulsados del reino de Dios, ¿qué va a pasar con aquellos, hermanos, que también sean desobedientes y sean rebeldes y sean réprobos, como dice el apóstol Pablo, en cuanto a toda buena obra? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque algunos profesan conocer a Dios, mas con sus hechos lo niegan. Esa es la palabra exacta que dice ahí el apóstol Pablo en una de sus cartas. En cuanto son abominables, rebeldes y réprobos en cuanto a toda buena obra. ¿Qué quiere decir algo reprobado? Algo que está rechazado, que no está haciendo lo que corresponde, conforme a una ley, conforme a un estamento, conforme a una norma ya establecida de antemano. Porque Dios no nos va a venir a pedir que hagamos algo que a Él se le haya ocurrido ahora, sino que Él ya nos dio, hermano, el parámetro. Estuvimos estudiando acerca de la ley del pecado y estuvimos viendo que primero Dios entregó la ley para mostrar cuál era nuestra condición y para hacernos ver que solo no podíamos salir de esa situación y que necesitábamos un Salvador. Que la ley nos trajo a la gracia para que conociéramos a nuestro Salvador. Y solamente a través de Jesucristo podemos ser salvos. Pero no era por nuestra propia justicia, como estábamos viendo recién, al tratar de poner por obra la palabra, sabiendo que no íbamos a poder tener un corazón sano, puro y limpio delante de Dios. Íbamos a ser íbamos a ser reprobados. Por eso Dios preparó este plan de salvación. Habíamos dicho que el plan de salvación fue concebido en el corazón del Padre, pero fue ejecutado por Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Fue ejecutado, fue consumado por nuestro Señor Jesucristo. Ahora, fíjese, dice que esta salvación había sido anunciada primeramente por el Señor y fue confirmada por los que oyeron. Esta salvación fue anunciada por Dios. ¿A quién? El primer anuncio de salvación lo tenemos en Génesis, me parece que capítulo 3, versículo 5, a ver si mi esposa puede buscar ahí, en donde Dios ya estaba prometiendo que de la simiente de la mujer iban a ser el Salvador de la humanidad. Ahí es el primer anuncio, hermanos, de salvación, que viene directamente de parte, o sea, Dios mismo hablando. Y Dios dijo, de la simiente de la mujer saldrá uno que va a herir en la cabeza a Satanás. Y Satanás va a herir ¿en dónde? En el calcañar. ¿Cuántos dicen gloria? Ahora, está hablando, hermano, de una lucha tremenda. ¿Me parece que 3:5, Ana? Génesis. Gloria a Dios, capítulo 3. Me falta el 3. Si encontraron el 3, que vuelvan el 2. 3:15, le reporté. Pondré enemistad entre ti, la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Ese es el primer anuncio de salvación. Ahora, ¿por qué? Porque dice la palabra, gloria a Dios, que de la simiente de la mujer. Y la mujer no tiene simiente. ¿Saben lo que es la simiente? ¿Alguien sabe lo que es simiente? Los que van a la escuela saben lo que es simiente, los estudiaron biología. Los genes, las células, reproducción, eso estudiaron. ¿Qué es simiente? Simiente deriva de semen. ¿Quién tiene semen? ¿La mujer? El hombre. Ahora, si eso, el semen, solamente puede ser producido por el hombre, ¿de dónde la mujer va a tener simiente? ¿De qué simiente está hablando? ¿De qué semen está hablando? No leemos la Biblia. Estamos hablando de la simiente de Dios. Cuando el ángel se le apareció a María, que le dijo en el Nuevo Testamento, ¿y cómo será esto si yo
Ninguém varón, no conozco varón. El Señor te cubrirá con su sombra y lo que vas a concebir será dado por el Espíritu Santo. Y ese santo ser que estará dentro tuyo será llamado Hijo de Dios. Ya estaba anunciando, ya profetizando Dios mismo el nacimiento original del Salvador de la humanidad. ¿Cuánto dicen gloria? Ahora, entonces, por eso dice que Dios, habiendo anunciado primeramente Él, esta salvación, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, ahí vemos en el principio, en Génesis, que Dios mismo ya anunció que Él iba a proveer un Salvador. Él iba a ser el proveedor de salvación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿A quién después Dios también le sigue hablando de salvación? Dios sigue hablando con Abraham. Abraham también le dijo, gloria a Dios, le habló de la salvación. Y así Dios habló primeramente, pero después ya no habló el Señor. Ya después habló a través, gloria a Dios, de sus siervos, los profetas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero primeramente habló Dios. Entonces, acá vemos, hermanos, cronológicamente cómo se fue desarrollando todo esto del mensaje de la salvación. Primeramente a través de Dios y después confirmada por lo que oyeron. Ahora, ¿quiénes son los que oyeron? Abraham entendió esto de la salvación. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Caminó en desobediencia? Caminó en obediencia. Y también dice en los héroes de la fe, gloria a Dios, en el capítulo 11 de Hebreos, que todos ellos lo miraron de lejos. Pero nosotros ya no miramos de lejos. Nosotros recibimos lo que ellos esperaron. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces, dice la palabra de Dios, hermano, que estas personas testificaron y Dios juntamente con ellos. ¿Qué es lo que estaba testificando esta gente? Que creían en que necesitaban un Salvador. Que era imposible que solos ellos pudieran entrar en el reino de Dios. ¿Y Dios qué hacía? Dios testificaba con ellos. Dios los acompañaba. Dios los prosperaba. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios estaba con ellos. Eso quiere decir la palabra. Ahora, acá dice la palabra de Dios que la salvación, hermanos, es algo grande, es algo poderoso que nos fue entregado y por la cual no pagamos absolutamente nada. La salvación es solamente, gloria a Dios, por la fe en Jesucristo. No es por obras, según dice la carta a los Efesios capítulo 2, para que nadie se gloríe. No por obras propias, ahí está la palabra griega ergón, que significa esfuerzo humano, esfuerzo propio, esfuerzo en nuestras acciones. No es por nuestra propia fuerza, sino es por gracia. Es un favor, un don inmerecido. No merecíamos, pero bueno, Dios nos alcanzó ese favor para que podamos alcanzar la salvación. Ahora, el deseo de Dios no es que la gente se vaya al infierno. La gente se va al infierno porque quiere. La gente se va al infierno porque son cabezaduras, de cabezón y de cabezona, que son nada más, se van al infierno. No porque Dios quiera mandar gente al infierno. Pero le dijeron a una hermana y dice, pero ahí en tu iglesia predican muy duro, o como nosotros predicamos feo, predicamos duro, como que nosotros lastimamos a la gente. Ahora, también le dijeron a una hermana, ustedes ahí quieren mandar a toda la gente al infierno. No, la gente se va sola. Nosotros no mandamos a nadie al infierno. Nosotros le avisamos que está llegando. Para que ponga el freno antes de caerse. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Pero hay algunos que se quedaron sin freno y le meten, estoy sin freno, y bueno, agarrate donde pueda. Pero no llegues al final de tu camino en la manera en la que está, pues te vas a ir al infierno. Dios no quiere, hermano, que nadie se pierda. Eso no es la voluntad de Dios. El hombre no fue creado para condenación. Él solo eligió seguir ese camino tras desobedecer la palabra de Dios, el mandato de Dios, la voluntad de Dios. Ahora, el deseo de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Hechos 17:30. Dios, pasando por alto los tiempos de esta ignorancia, manda a todo hombre y a toda mujer en todo lugar a que se arrepienta. O sea, la voluntad de Dios es que todo el mundo se arrepienta. El católico, el brujo, el que sea. Vamos a orar para que los brujos se mueran, no, vamos a orar para que se conviertan. No sé dónde estuve un día,
Y me dice que estaban orando para que los brujos se muevan. Dice que vino un profeta, un pastor del Chaco, un pastor amigo del Chaco, ¿no? Que vino un profeta de lengua larga, no sé de dónde, y declaró, y decretó que si en 2 meses, había un brujo por ahí cerca, si en 2 meses el brujo no se convertía al Señor, que el brujo se tenía que morir. A los 3 meses murió el brujo. Cuando se enteraron de esto, oh, gloria a Dios porque se murió el brujo. ¿Será que Dios está contento porque se muere un brujo, hermano? Qué tremendo, ¿no? Dios no quiere que nadie se pierda. Y Dios no está contento, hermano, cuando la gente muere sin Cristo en su corazón y mueren y automáticamente 30 segundos después de morir se despiertan en la flama del infierno. Eso a Dios no le agrada. Pero tampoco Dios puede torcer la voluntad de nadie. ¿Cuántos dicen? Ahora, la voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Vamos a ver esto en Ezequiel capítulo 33. Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Ahora me vino el tema de este mensaje, va a ser, anotaban así, después lo puedo armar un bosquejo. Con signos de pregunta, ¿la salvación se pierde? Ese es el título de este mensaje. Predicamos bajo este tema. ¿La salvación se pierde? Qué tremendo, ¿no? Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Si mal no recuerdo. Ezequiel 33. ¿Encontraron? Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Versículo 10. El camino de Dios es justo. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Versículo 11. Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque habéis de morir, oh casa de Israel. ¿A quién está hablando el Señor? ¿A quién está hablando el Señor? Fíjense bien en el contexto. No me diga la iglesia porque todavía la iglesia estaba en proyecto. Está hablando de la casa de Israel. Y hablándole a la casa de Israel, hablándole al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, al pueblo que lo conocía, que caminaban bien destartalados, eran un cachivache. A ese pueblo le está diciendo: yo no quiero la muerte del impío. Esto es para poner en contraste lo que dicen hoy, que el impío es el que está afuera. Pero si dice, oh casa de Israel, ¿qué quiere decir? Que el impío ¿dónde estaba? Dentro del pueblo de Israel. Ahora, si estaba dentro del pueblo de Israel, ¿conocían a Dios? ¿Tenían la palabra de Dios? ¿Pero qué eran? Eran impíos. Ahora, todos los judíos, por ser judíos, ¿fueron salvos? ¿Qué pasó con los impíos? Están en el infierno ahora. ¿Qué pasa con la iglesia hoy? Cuando el Señor habla en el Nuevo Testamento, a través de sus apóstoles, y habla acerca de la impiedad, de hombres impíos, ingratos, blasfemos, amadores más de sí mismos, más de los deleites que de Dios, que introducirán herejías destructoras dentro de la iglesia, que contaminarán a muchos, que prestarán el oído a fábulas de viejas, palabras artificiosas, sin sentido, sin fundamento, sin base, glorión ni asidero bíblico. Está hablando de los impíos, está hablando de los que están dentro de la iglesia. ¿Y por qué hoy dice que esa gente no está dentro de la iglesia si Dios le está hablando a la iglesia? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y Dios dice que Él no quiere que esa gente se pierda. ¿Qué quiere decir? Que así como había en aquellos tiempos, hermanos, gente en el pueblo de Israel que conociendo la palabra, teniendo la ley, teniendo los profetas, habiéndolo a Dios, los ministradores,
de la palabra de Dios en aquellos tiempos se estaban perdiendo, quiere decir que también tenemos gente hoy dentro de la iglesia que dice que son salvos, viven como el mismo diablo, viven en pecado, viven haciendo cochinada, viven estafando a todo el mundo, viven mintiendo, viven robando, viven perjuriando, están atentando en contra de la voluntad de Dios, están violentando la palabra, están violentando la voluntad de Dios. Dios los mira, son impíos, ¿y qué va a pasar con ellos? ¿No se van a ir al infierno porque dicen ser cristianos? ¿No se van a ir al infierno porque una vez recibieron a Cristo en su corazón? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Será o no será? ¿Será que por decir que uno ya es cristiano ya es salvo? Esa persona que vive de esa manera, ¿es una persona que ha recibido salvación en algún momento en su vida? Nunca. ¿Por qué? Porque no está manifestando los frutos de una nueva naturaleza. No está caminando en obediencia a la palabra de Dios. Quiere decir que solamente tuvo una fe mental, racional, emocional, de emoción, almática. ¡Ay, rica la masita! Y después se le pasa, 5 minutos y se le pasa. Y usted agarra a la criatura y se empacó el caramelo, el chicle. ¿Cuánto le dura eso? Un rato y después se olvidó. Bueno, lo mismo les olvidó a esos cristianos en la iglesia, ustedes y salen ahí y quedan. ¿Cuánto le dura? Un rato. Y después es una emoción, nada más que una emoción. ¿Esa gente está con salvación? No. No son cristianos. Porque no están manifestando, pero la Dios que lo que está dentro de ellos es la naturaleza de Dios. Ahora, lo mismo pasaba en aquellos tiempos. Dios veía que había mucha gente que nada que ver, hermano, con lo que tenía que manifestar. Y Dios les estaba avisando que Él no quería que se pierdan, que Él quería que todos se salven, pero que Él no los iba a obligar. Ahora, dice la palabra de Dios, diles, vivo yo, dice Jehová, está diciendo el profeta, que no quiero la muerte del impío, sino que quiere Dios, que se vuelva de sus malos caminos y que viva. ¿Tiene algo que ver, hermano, con el mensaje que se está predicando hoy en las iglesias? No. ¿Es otro evangelio que estamos predicando? ¿Tenemos otra Biblia nosotros? Tenemos la misma. Nada más que en las iglesias cuentan chistes, no predican el evangelio. Hablan pavadas los altares, hermano, que no edifican, pero mantienen entretenido al pueblo. ¿Para qué, hermano? Para que sigan caminando hacia el infierno. Total, mientras haya pueblo, haya ofrenda, haya diezmo, yo tenga plata, que se vayan al infierno. A mí no me importan las almas. Eso es lo que tienen en su corazón los predicadores de hoy en día. A ellos lo único que les importa, el autito, la motito, la comidita, el departamentito y lo demás, chao. Que las almas se pierdan. ¿Quién es el primero que se pierde? El pastor destartalado. Eso no es un pastor, no es un evangelista, no es un diácono, no es un encargado de obra, es un hijo del diablo, porque la voluntad del diablo es lo que está haciendo. ¿Cuánto dicen? Amén. Y los cristianos que viven en desobediencia a la palabra de Dios, viendo que Dios continuamente les está recriminando, hermano, por mucho amor, no recriminando, sino exhortando, animando con mucho amor a que se vuelvan de esos caminos de muerte y siguen viviendo de la misma manera, no son hijos de Dios. Porque los hijos escuchan la voz de su padre. ¿Está entendiendo? Los hijos escuchan la voz de su padre. Si no escuchamos la voz, es porque no somos. Ah, no, pero yo no soy hijo, yo soy oveja. Las ovejas escuchan 10:27 el Evangelio de San Juan. Yo las llamo, oyen mi voz, y dice Jesús que hacía. Y las ovejas venían, ¡mee! Venían todas. Pero las que eran de él, 10:27. Las que no eran de él, no venían. ¿Va entendiendo? Pero cuando escucha la voz de su padre el diablo, que le dice, vamos a la iglesia, y en la iglesia robamos, en la iglesia adulteramos, en la iglesia fornicamos, en la iglesia vivimos como el mundo, y después vamos afuera y nos revolcamos con el mundo, pero somos cristianos, y escuchan esa voz. Esa no es la voz de Jesús, esa es la voz del diablo. Están haciendo la voluntad de su padre. ¿Cuántos dicen gloria? Ahora, vamos también a la segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, voy a hacer afirmar un poco más este concepto de lo que estábamos hablando. Dice, el Señor no retarda su promesa como muchos la tienen por tardanza. Hable usted en las iglesias hoy, le van a hablar de cualquier cosa en las iglesias.
le van a hablar de prosperidad, le van a hablar de ganar a las naciones, le van a hablar de vamos a hacer guerra espiritual, vamos a patearlo al diablo, vamos a abrir las cárceles y vamos a hacer no sé cuántas cosas raras, vamos a hacer, vamos a hacer baile, vamos a hacer escenografías en las plazas, vamos a hacer festivales cristianos, vamos a hacer las guerras de las bandas, como es la invasión de amor, vamos a hacer un montón de cosas lindas. Pero no vamos a hacer lo que dice la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Que es tremendo, ¿no? ¿Saben por qué? Porque todavía Jesucristo no viene. Porque antes, el Señor no puede venir antes de que todas las naciones vengan a los pies de Cristo. Tenemos que ganar a todas las naciones. Eso dicen ahora. Hasta que no ganemos a todas las naciones, el Señor no puede venir. ¿Qué están haciendo? Están retardando. O sea, tienen por tardanza la venida de Cristo. Cristo va a venir hasta que yo no haga esto, Cristo no puede venir. Hasta que la iglesia no gane las naciones. Hasta que la iglesia no gane los puestos de privilegio. Hasta que la iglesia no gane los gobiernos. Hasta que la iglesia haga esto o haga aquello, Cristo no puede. Eso lo escuché en algunas radios yo. No mucho, un día. Escuché y dije, pero esto es tan loco. O sea que Cristo va a venir, Cristo no está sujeto a la voluntad de su Padre. Cristo está sujeto a la voluntad de estos payasos mundanos que están diciéndole, capaz que le mandan un mensaje de texto a Cristo para avisarle cuando tiene que venir. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Sin embargo, dice la palabra que eso solamente está en la voluntad y en la potestad del Padre. Cuando el Padre diga, ahora, está. Ni siquiera Jesús sabe cuándo tiene que venir. Miren qué tremendo. Pero esto sí saben. Que todavía no porque falta esto, que todavía no porque falta lo otro. Y un montón de sustentos inconsistentes, hermanos, que no tienen fundamento por la palabra de Dios. ¿En dónde dice la Biblia que todas las naciones van a ser ganadas para Cristo? Si cuando la Biblia nos habla de estos tiempos, nos habla de apostasía. ¿Y qué es apostasía? Nada de Dios, principalmente dentro de la iglesia. O sea, fíjense, están teniendo por tardanza la venida de Jesucristo. Fíjense lo que dice. El Señor no retarda su promesa, o sea, no sean tontos. Jesucristo va a venir cuando diga el Padre. No digan no va a venir hoy, va a venir mañana. Porque va a venir. El día y la hora ya están decretados en el corazón del Padre. Y cuando llegue el momento, el Padre dice, este es el momento y se terminó. Y ese es el momento. No tengamos por tardanza, gloria a Dios, ese momento, sino que es paciente, o sea, Dios tiene paciencia. ¿Por qué no está viniendo? Porque Dios es paciente. ¿Qué es la paciencia? Es la longanimidad, es la extensión, hermano, de la misericordia de Dios, la extensión de la bondad de Dios, de la benignidad de Dios para con los hombres cochinos. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que todos estos conceptos ya los hemos estudiado antes. Por eso, esa es la paciencia de Dios. Es, gloria a Dios, la forma en la que Dios está retrasando. En el original del griego, esta palabra paciencia nos da la idea de que Dios está retrasando el juicio. La paciencia es retrasar la manifestación del juicio de Dios sobre los corruptos. ¿Cuántos dicen lo de eso? Es la paciencia de Dios. No es que Dios está diciendo, ay, bueno, mi hijo, ay, mi hija. No, no, no. La ira de Dios está ahí, refrenada por uno de sus atributos, la paciencia. Está refrenando el momento del castigo. Y hay muchos que dicen, no, pero si todavía no pasa nada, voy a seguir pecando, voy a seguir robando y después voy a la iglesia. Total, Jesús me ama, esperando más cuando se termine la paciencia de Dios. Ahí te quiero ver, cuando llegue el momento. Ahí hay muchos hermanos que se van a agarrar la cabeza, pero se va a hacer demasiado tarde. Ahora, es paciente con nosotros, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Que procedan a qué? Al arrepentimiento. Esta es otra enseñanza que vamos a preparar también nuevamente, ¿cómo que se dice? Sí, no, vamos a preparar una nueva enseñanza sobre esto, sobre lo que es el verdadero arrepentimiento, porque Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. ¿A qué arrepentimiento? ¿Se acuerdan? La metanoia, el cambio de mente, una mente diferente, una mente renovada, una mente transformada.
Eso es el verdadero arrepentimiento. Entonces eso es lo que Dios quiere. Que dice Dios que hay muchos dentro de la iglesia, hermanos, que nunca se arrepintieron. Hermanos, no saben lo que es arrepentirse. No conocen el arrepentimiento. ¿Va entendiendo? Ahora, vamos a Isaías, capítulo 1. Estamos viendo cuál es el deseo en el corazón de Dios, hermano. Este es el deseo, este es el anhelo, hermano. Este es lo que prepondera en el corazón de Dios. Dios quiere que todos se arrepientan. Dios no quiere que el impío se pierda. Pero si se pierde el impío, ojo. Capítulo 1. Ojo, hermano, porque hay uno de los atributos de Dios, que es la justicia. Usted fíjese hasta dónde Dios es justo, hermano. Dios no puede pasar por alto uno de sus atributos principales, que es la justicia, porque cuando Él vio la situación, la condición de la humanidad, era necesario que la justicia de Dios quede satisfecha. Y para que la justicia de Dios quede satisfecha, tuvo que morir su propio Hijo en la cruz del Calvario. Fíjese que fácil hubiese sido para Dios decir: hijo, yo te saco de acá. Pero también dijo: mi justicia debe ser satisfecha. Cargó todo el pecado de la humanidad sobre él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si Dios cargó todo el pecado de la humanidad, al último momento bregó para que la justicia de Dios fuese satisfecha. ¿Qué va a pasar con los cochinos cristianos? Que tomen en poco la salvación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por tanto, no nos deslicemos. Porque si nos deslizamos, hermanos, según lo que le pasó a los ángeles, que toda desobediencia y toda transgresión fue justamente castigada, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pero la salvación no se pierde, y si la salvación no se pierde, ¿por qué nos dice que no la descuidemos? Tu papá me dijiste que un día tu papá te mandó a pagar unos compromisos de su empresa, tenías como 5.000 pesos en la moto, y te pusiste con una gaseosa, ¿era? Y dejaste la moto, todo ahí con la llave puesta, con 5.000 pesos para pagar unos compromisos del guarralón que tiene el papá en Goya. Y el joven con los amigos. Y por ahí se acordó que la moto estaba allá con la llave puesta y con 5.000 pesos y con documentación metida ahí en el... Viene uno, se lleva la moto y después le va a decir al papá: me robaron la moto. Y bueno, la moto se recupera, pero por lo menos pagaste el compromiso y los 5.000, no estaban los 5.000 pesos adentro. ¿Cómo te vas a descuidar? No, pero yo no lo voy a perder porque yo declaro que voy a encontrar los 5.000 pesos. Ya lo perdiste. ¿Por qué? O sea que descuidar quiere decir que podemos perder si descuidamos algo, ¿o no? Y si dice que no descuidemos la salvación, ¿por qué dice que no descuidemos la salvación? Ahora, si uno es salvo y se convirtió al Señor y camina en obediencia a la palabra, ¿puede perder la salvación? Qué bien que lo confundí de entrada. Es a propósito para que ustedes piensen. Si yo soy salvo hoy, estoy caminando en obediencia, hermano. Ustedes ven que estamos llenos del poder de Dios. Y mañana le digo a Darío: vamos a tirar una canita al aire. Y nos vamos de reventón con Darío, con 4 o 5 mujeres, y volvemos a los 3 meses. Y nos gustó esa vida. Chajé y familia, chajé y todo, y nos ponemos a traficar droga, hacemos trata de blanca, abrimos 4 o 5 cabarets, nos llenamos de plata, mujeres, plata, rock and roll, todo lo que nos ofrece el diablo. Pero en un tiempo estuvimos sirviendo fervientemente al Señor. Como servimos al Señor, como conocimos a Cristo, no perdemos la salvación. ¿Perdemos o no perdemos la salvación? ¿Se puede perder la salvación o no? ¿Y por qué no la cuida entonces? ¿Ahora está seguro que la salvación se puede perder? ¿Y por qué no la cuidan? Qué tremendo, ¿no? Yo tengo mi perrito, lo tengo atado para que no se pierda. Cuidan del perro, cuidan del gato.
La salvación no la cuida. Qué tremendo, ¿no? Isaías capítulo 1 era, gloria a Dios, versículo 19. Si queréis y escucháis, comeréis de lo mejor de la tierra. Está hablando, ya tocamos este pasaje en una de las enseñanzas anteriores, no me acuerdo de enseñanza en estos días atrás, en donde dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, y aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Ahora, si queréis y escucháis, o sea, ¿qué dice el Señor? Yo los obligo a que hagan. ¿Dice eso? Si queréis, miren lo que es el amor y la bondad de Dios, ¿no? Si queréis y escucháis. Mire qué tremendo, qué bonito que es el Señor, ¿no? Comeréis de lo mejor de la tierra. No es que vamos a andar comiendo tierra como las criaturas, es que la criatura come tierra eso. Nos está hablando de la abundancia, hermanos, y de las bendiciones y las cosas que Dios nos da en esta tierra. Pero lo más importante es lo que vamos a recibir allá, en nuestra Canaán celestial. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, si no queréis y sois rebelde, igual van a comer. Y ojo van a comer. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si no queréis y sois rebelde, seréis consumidos a espada. Ah, no, eso es una falacia, eso es una mentira. La boca de Jehová ha dicho esto. Y algunos de estos que dicen que no se pierden, que me lo vengan y que me lo comprueben con sustento bíblico. Y si no pueden, que se callen la boca y usted no les crea, créale al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, tengamos mucho cuidado, hermanos, de este tiempo, porque nosotros jugamos con las cosas de Dios y nos vamos a ir al infierno. Hebreos capítulo 3. Mi esposa me había preguntado algo acerca de esto el otro día. Anoche cuando viniste, hermano, ¿no? Llegó el hermano y estábamos, ¿y cómo que no? ¿Y cómo que? Y se van al infierno, pero mi esposa me dice, infierno. La Biblia dice, claro, no da margen a la duda, hermano. O caminamos en obediencia, o estamos destartalados. ¿Se acuerdan? El reino de Dios ha venido a los hombres. Quiere decir que había otro reino. La Biblia nos habla de 2 reinos, no de 3. Y habíamos dicho que si estábamos con el reino de Dios o estábamos en el reino del diablo. Si no estábamos en uno, estábamos en el otro. No puedo decir, no, yo no estoy en el reino de Dios, pero yo me porto bien, tranquilo. No, eso está el diablo. Si no perteneces al reino de Dios, está en el reino del diablo. No hay términos medios. Ahora, Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8. Hebreos 3, 7 y 8. Dice, por eso, como dice el Espíritu Santo, si hoy oís su voz, ¿qué más dice? No endurezcáis vuestros corazones. Como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. Ahora, esta palabra nos lleva, gloria a Dios, a Números. Busque ahí Números. Gloria a Dios. Números. Números 14, 20. Si oís mi palabra, no endurezcáis vuestro corazón, porque los padres habían, por Dios, tentado, habían contendido con el Señor. Y mire lo que pasó. Era el pueblo de Israel, Dios los estaba sacando con mano poderosa de Israel. Cuando estaban cuando estaban en Egipto, ¿qué eran? Esclavos. ¿A dónde los sacó? ¿Para que sean qué? Ahora, cuando usted estaba en el mundo, ¿qué era? ¿Esclavo de qué?
Dios te sacó de ese lugar y te trasladó al reino de la luz y te dio salvación. Así como Dios dio salvación de la esclavitud a su pueblo, Dios también te dio salvación de la esclavitud. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿No estamos en la misma situación que el pueblo de Israel? 14:20. Entonces Jehová dijo: yo he perdonado conforme a tu dicho, pero tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, que ninguno de los que vieron mi gloria, podemos hablar también de la iglesia, los que vieron mi gloria, escuche bien, y las señales que he hecho en Egipto y en el desierto, ninguno que vean la gloria de Dios, ninguno que vean los milagros, sanidad, liberación y cuantas cosas Dios haga, ninguno, escuche bien hermano, en ningún lado, no solamente acá, en ningún lado, ninguno de los que vieron mi gloria y las señales que he hecho en Egipto y en el desierto, los que me han tentado 10 veces, mira hasta cuánto los aguantó el Señor, 10 veces contendieron con el Señor, y han oído mi voz. Hoy que oímos su palabra, y han oído mi voz, y oyen su palabra, verá la tierra que juré dar a sus padres. No, ninguno de los que me ha irritado la verá. Cuando nosotros somos desobedientes, ¿qué producimos en el corazón de Dios? Irritación, la ira de Dios. Ninguno de los que me ha irritado verá la tierra prometida. ¿De qué tierra estamos hablando? ¿A Jerusalén celestial? ¿Salvo siempre salvo? ¿O a media? ¿O 3/4? Ninguno, hermanos. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Se acuerdan las enseñanzas que estuvimos trayendo? Dios no crece ni tampoco disminuye. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo que dijo ayer lo dice hoy y lo va a decir mañana. Y lo mismo nos va a decir cuando comparezcamos delante de Él. Ninguno, te dije. No, Señor, pero ninguno. Señor, pero ninguno. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Y qué vamos a hacer ahí? Nada. Ya nada se puede hacer. Ahora, dice la palabra de Dios, hermano, que tenemos que correr con paciencia esta carrera que tenemos por delante. Es una carrera muy dificultosa. La tenemos que correr con paciencia, tranquilo, esperando en el Señor. Dios refuta en muchos pasajes de la Biblia que la salvación no se pierde. Vamos a seguir viendo otros pasajes más. Vamos a Ezequiel capítulo 18. Este es un capítulo muy fuerte, un capítulo que a mí me encanta, del libro del profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 18, versículo 24. Pero si el justo, el cristiano, vamos a decir, podemos decir el pastor, el diácono, la hermanita, el hermanito, cualquiera que esté en la iglesia, el que ha sido justificado, recuerdan lo que era la doctrina de la justificación, ¿no? Que a través de la justificación de Cristo Jesús, Dios nos mira sin pecado y sin culpa. Borró nuestro pecado, nuestra rebelión, nos perdonó, no se acuerda más de ellos. Fuimos justificados. Pero, si ese que fue justificado, gloria a Dios, se aparta de su justicia, versículo 24, capítulo 18, libro del profeta Ezequiel, y cometiere maldad, y actúa conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, hay una hermosa pregunta: ¿vivirá él? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si alguno, hermanos, que haya recibido a Cristo en su corazón, que haya sido iluminado por la palabra de verdad, vive como el mismo y cochino mundo, haciendo la voluntad del cochino diablo, vive como un impío, que es impío, falta de impiedad, falta, hermano, de los caracteres de Dios en su vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Falta de conducta y de la moralidad de Dios en su vida. Si alguno de esos, dice la palabra de Dios, gloria a Dios, actúa de esa manera, conforme a todas esas abominaciones, ¿vivirá? ¿De qué está hablando?
de que se va a morir ya como Ananías y Zafira. Vivirá, está hablando de allá, hermano, de vida eterna. ¿Vivirá él? ¿Será que así podremos presentarnos delante de Dios? Qué tremendo, ¿no? Ahora, ninguna, gloria a Dios, de las justicias que hizo serán tenidas en cuenta por su infidelidad que cometió, por el pecado que cometió, por ello morirá. Está hablando del infierno, morirá. No, pero yo predicaba, los enfermos se sanaban. ¿No conoce cristiano usted así? Yo me acuerdo hace 20 años, yo predicaba en la iglesia, se llenaba. Los enfermos se sanaban, los cautivos se libertaban. Y quedó ahí. Cuando yo congregaba, yo conocía la Biblia, yo esto, yo aquello, pero quedó allá atrás. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Esa justicia le va a servir para salvación? No. Esto fue lo que le agarró Chucho a mi suegro, ¿no? Cuando mi suegro se le había descarriado. Este versículo lo reventó. Me metió más gente y se arrimó a Dios y anda ahí ahora. ¿Cómo que dice tu papá, no? ¿Será que todo eso que pasó ya no me va a hacer? No, porque volvió. ¿Pero por qué volvió? Porque era hijo. Pero si no se vuelve, ¿qué pasa? Se va al infierno. Hay muchos que no se apartan al mundo, pero están en la iglesia, dentro de la iglesia como si estuviesen en el mundo. ¿Qué pasa con eso? Se pierden, hermano. Conforme a todas las abominaciones. Y fíjense en esta fiesta cuántas abominaciones hubo dentro de la iglesia. ¿Y qué pasó? Se pierden. ¿Qué pasa ahí? Pongan una papa en la boca. Gloria a Dios. Entonces, dice la palabra de Dios, versículo, gloria a Dios, 25. Y si decís, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel. O sea, le está hablando a su pueblo. Tengan mucho cuidado. No es recto mi camino. ¿No son vuestros caminos los torcidos? Usted no habla con la iglesia hoy, la iglesia no dice que... No, es así pues. Porque es así. Estamos bajo la gracia. Cristo ya pagó todo. Es así pues. Se puede. Si Dios es amor. ¿O no? Ahora, ¿qué dice el Señor? ¿No son torcidos vuestros caminos? ¿No es torcido tu juicio o es torcido mi juicio? Dice Dios. ¿Quién es el que tiene el juicio equivocado? Nosotros, hermano. ¿Quién es el que tiene los caminos torcidos? Nosotros. Ahora, versículo 26. Apartándose el justo de su justicia y cometiendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Pero apartándose el impío de su impiedad que hizo y actuando conforme al derecho y a la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá y no morirá. Ahora, dice que el impío se arrepintió y se volvió de sus caminos y vio cuán grandes eran sus transgresiones. Y por tener ese cambio de actitud, va a vivir. Su alma vivirá. Pero aquel que está cometiendo horrores y transgresiones a la palabra de Dios, ¿qué va a pasar con él? ¿Cuánto de eso hay dentro del pueblo de Dios en este tiempo? Otra pregunta. Se la contesta usted. Examínese. A ver si usted no está en la misma situación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El infierno está muy cerca. Tenemos cuidado. Acá abajo. Sí, ahí, está en el fondo, dice. Gloria a Dios. Ahora, vamos a la palabra de Dios. Bueno, anótelo, después lo leen en su casa. Lucas 9:62. Está hablando de aquellos que ponen su mano en el arado. Este es el arado, ¿no? Ahí, el arado, están los brazos del arado. El que pone su mano en el arado dice, y mira para atrás, ¿qué va a hacer el arado? Va a chocar, chocó el arado.
pone las manos en el arado, mira para atrás, ¿qué pasa? No es digno del reino de Dios. ¿Por qué? Porque no está prestando atención a su camino. Usted que es hombre de campo, mi hermano, usted cuando está, porque ellos tienen campo, ahora, bueno, ahora está más tranquilo, pero trabajó mucho tiempo arando la tierra. Cuando usted va con el arado y con el buey ahí, y usted mira para allá, ¿qué pasa? Sale para cualquier lado. Y está haciendo mal su trabajo. La cosecha va a salir un desastre. No puede sembrar. Cuando usted pone la mano en el arado y mira para atrás, está haciendo mal su trabajo, ¿qué va a pasar? ¿Le va a ser reconocido ese trabajo? ¿Qué quiere decir? Que si mira para atrás se va al infierno. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque el que mira para atrás no es digno. No lo digo yo, lo dice la Biblia, Lucas 9:62. No es digno del reino de Dios. Ahora, cualquier destartalado va a entrar en el reino de Dios. Hay que ser digno, ¿o no? Si no somos dignos, estamos fritos. No es fácil, ¿eh? Ahora, 1 Corintios 9:27. Apóstol Pablo dice, no siendo que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. O sea, no siendo que yo habiendo sido un gran, tremendo y predicador de la palabra, un hombre ungido de Dios, que muchas personas vinieron a los pies de Cristo a través de mi predicación y de los milagros y de las cosas que Dios hizo a través de mi mano. Hasta me picó una víbora y se murió la víbora y yo no me morí. Y la gente quedó asombrado. Y 3 veces naufragué y Dios me salvó. Y se abrieron las cárceles y se rompieron los cerrojos y Dios estaba conmigo. Hasta visité el tercer cielo y me han sido mostradas cosas inefables que no me han sido lícito contar, permitido contar. Con todo esto, no siendo 9:27 de 1 Corintios, que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Si la salvación no se pierde, ¿por qué dice apóstol Pablo, no sea que yo mismo venga a ser eliminado? ¿Tenía temor apóstol Pablo de perderse? ¿Y cómo va a tener temor el apóstol de los apóstoles? ¿Va a tener miedo de perderse? Si lo que se predica hoy dicen que la salvación no se pierde. ¿Quién está mintiendo? ¿Apóstol Pablo está mintiendo? ¿Quién está mintiendo, hermano? Los que están trayendo estas falsas enseñanzas. Están introduciendo las guías destructoras. Un evangelio diferente, que no es el evangelio de la cruz, hermano. Sino que es el evangelio de la prosperidad, un evangelio civil, un evangelio humanístico. Eso es lo que se está predicando en este tiempo. Ahora, Segunda de Pedro 2:20. Segunda de Pedro 2:20. ¿Encontraron? Dice, ciertamente, versículo 17. Versículo 18. Está hablando de estas personas que son inconstantes, que son arrastrados, que hombres, dice que hablan mal de las cosas que no entienden como animales irracionales, que tergiversan la palabra de Dios. Dice versículo 18, hablando palabras infladas y vanas, seducen con pasiones de la carne y vicios a los que verdaderamente hubieran oído Satanás. De los que viven en el religión me ataca por sorpresa, le está una repetida y queda parlante. Qué tremendo, ¿no? Dice, hablando palabras infladas, estas personas hablan palabras infladas y palabras vanas y seducen con pasiones un evangelio sentimental, el evangelio del sentir, el evangelio de las emociones, que tienen que sentir algo, y si no sienten, Dios está. Si no, sería que cuando no sentimos, Dios se murió. Qué tremendo, ¿no? Ahora, versículo 19. Les prometen libertad, o sea, les prometen liberación. Y son ellos mismos esclavos de corrupción. ¿Cuántos corruptos usted ve que dicen ser cristianos, hermano? Y como digo siempre, viven como cochinos. Hay iglesias en las que le dicen, somos libres, somos salvos, le prometen libertad. El testimonio que damos siempre. Dios
¿Conoce a sus hijos? Sí, y a los que no son también. Les prometen una libertad que no van a recibir, porque ellos mismos son esclavos, hermanos, de su propia corrupción, de sus propios deleites. Lo dice la Biblia. Fíjese, versículo, gloria a Dios, 19, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, pues el que es vencido por alguno, ¿qué es? Es hecho esclavo del que lo venció. Estamos hablando del pecado. Si el pecado te vence y la corrupción, ¿vas a ser libre? Estás siendo esclavo nuevamente de aquel que te venció. Porque el que vence es el que gana, ¿o no? ¿Sí? Ahí está. Qué tremendo, ¿no? Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, ciertamente, escuche bien, ciertamente ellos, estamos hablando de la iglesia, su familiar, su pariente, su hermano, su vecino, no importa quién sea, ciertamente ellos, habiendo conocido la palabra y habiendo escapado de la corrupción del mundo, fíjese bien lo que dice la palabra, volvieron a enredarse nuevamente en esas situaciones. ¿Qué pasa con ellos? Son vencidos. Y el estado posterior de la persona, ¿qué viene a ser? Peor que el primero. ¿Alguien va a predicar allá a Periquita? Para que se enoje por 3 o 4 meses más. Qué tremendo, ¿no? Dice la palabra de Dios, hermano, y es clara. Ciertamente, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Y su último estado viene a ser peor que ¿quién? Que el primero. Y fíjese qué lindo que predicaban los apóstoles, ¿no? Y después se enojan con nosotros. Versículo 22, 21. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volviéndose atrás del santo y justo mandamiento que le fue dado. ¿Qué dice? Iglesia, si te estás volviendo al mundo, si estás en la iglesia viviendo conforme al mundo cuando sales del templo, mejor te hubiera sido no haber conocido la palabra, porque habiendo conocido la palabra, estás sin salvación y cuando llegue el tiempo te vas a ir al infierno. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esto lindo para predicarlo en la radio. Acá es Jesús mi vida. A los cajotazos lo sacan. Qué victoria, ¿eh? Ahora, pero les ha acontecido, versículo 22, lo que a verdad dice el proverbio, el perro vuelve a su vómito. ¿Por qué vuelve el perro a su vómito? ¿Ve el perrito? Hace... Pues mi perro es fino, mi perro... Entonces... ¿Qué hace con eso que cayó? Come de vuelta. ¡Uy, qué rico! ¿Y por qué hace eso? Porque es perro. ¿Cuántos cristianos hay que siguen comiendo, volviendo a su vómito? ¿Son cristianos? Siguen siendo perros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A muchos no les gusta esta palabra, pero es lo que dice la Biblia. Es así. ¿Y la puerca? ¿La varita qué hace? Usted allá en el campo cuando tiene los chanchos, los lava, los perfuma. ¿Y después qué hacen los chanchos? Se revuelcan otra vez la cochinada porque son chanchos, ¿o no, hermano? ¿Y por qué? Porque son chanchos. Y esos cristianos que usted los ve por ahí, hermano, no, chancho le digo yo, se enojan. Usted dice perros se enojan, dice chanchos se enojan. Al final, le gusta que le mientan. Y si dice la verdad se enojan. Qué tremendo, ¿no? ¿Se da cuenta, hermano, que la salvación se puede perder si no caminamos en obediencia? No es que nosotros lo que encontramos y ya está. Me guardo el boleto, ¿no? Como cuando vamos a los recitales, a la cancha de Río y Boca, saco con tarjeta de crédito 8 meses por adelantado la entrada y tengo la entrada ahí, ¿no? Cuando llega el momento, pasó el tiempo, voy con la entrada y entro. ¿Será que usted guarda la entrada de la salvación y cuando llega el momento se va? No es así, hermano, ¿no? No es tan fácil como a muchos les parece. Hebreos capítulo 10. Ay, Señor Jesús. Hebreos capítulo 10.
versículos 26 y 27. Si pecamos voluntariamente, ¿qué es algo voluntario? Me voy a tomar un vaso de vino porque me llevan 5 personas con escopeta, una ametralladora y un cuchillo en la garganta. Y voy ahí amenazado a tomarme un pan y me emborraché amenazado. Después me fui con 4 mujeres amenazado porque las mujeres vinieron y me tenía una con el cuchillo, la otra con el revólver, la otra con una estaca, la otra con un palo, que si yo me iba con ella me mataba. ¿Dice eso la Biblia? Si alguno peca voluntariamente, ¿qué es pecar voluntario? ¿Qué es hacer algo voluntario? Necesitamos 10 dadores de sangre y salen todos. ¿Qué es eso? ¿Un dador qué? ¿Pero por qué levantó la mano? ¿Porque lo pensó? No, le salió de ahí. Yo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Si alguno peca voluntariamente, pecado, yo. Y yo, ya está. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Eso es voluntario. No es emoción violenta, eso es voluntariamente, con un deseo desde dentro. Yo. ¿Y para qué? No sé, pero yo. Si alguno peca voluntariamente, gloria a Dios, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea, iluminado por la palabra, fíjese bien, gloria a Dios, no queda más sacrificio por los pecados. ¿Qué sacrificio está hablando, hermano? Ir caminando hasta Itatí, ir caminando a Luján, pegarme con la soga al Gauchito Gil, pincharme los pies con la guadaña de San la Muerte hasta que me salga sangre de los dedos. Ese sacrificio, el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. No podemos ser como los católicos, hermanos, que en cada reunión de ellos sacrifican a Cristo, porque la misa significa sacrificio. Ellos dicen misa de esto, sacrificio de Cristo, sacrificio de Cristo. ¿Cuántas veces lo van a sacrificar? El sacrificio de Cristo fue una vez y para siempre. No hay dos, uno, suficiente. El único que le agradó al Padre. El único que llenó de regocijo el corazón del Padre y el único que fue capaz de satisfacer, hermano, la justicia divina. No hay otro. Si pecamos voluntariamente, no queda más sacrificio, hermano, por los pecados. O sea, cada vez que nosotros hacemos las cosas voluntariamente, hermano, no agradando a Dios, no es que cada vez Jesucristo va a morir para cubrir nuestro pecado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No hay más sacrificio, sino que hay, gloria a Dios, una horrenda expectación de juicio. Y después del juicio, hervor de fuego. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Qué ha de devorar? ¿A quién? La palabra adversario es también un término griego, el cual se traduce Satanation. Satanás significa adversario. Ahora, hermanos, tenemos para 2 horas más y no toqué ni la mitad de todo lo que quería tocar, pero vamos a tocar algunos sustentos de la palabra de Dios. Vamos a Filipenses, porque nos dice la carta a los hebreos: hijas, cuiden, no se deslicen. Quiere decir que pueden perder algo. Ahora, pero los otros que le van a decir: vayan a bailar, vayan a estar al corso, vayan acá, si ustedes son jóvenes, no pierdan su conquista. Mira, la vida es una sola y equilibra. La vida es una sola. ¿Y cuál es la verdadera vida? La vida de Cristo que está en nosotros. Lo demás no es vida, de quebranto. Hermano, usted, cada vez que paso por su casa la veo con pollera. Pero tire esa cosa y póngase un pantalón. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y usted que anda así, no, pechamín, un chamamecito de vez en cuando, un vinito. No le hace mal a nadie. ¿Cuánto dicen amén? Pero, si no, ¿para qué estamos en este mundo si no es para disfrutar? Así nos dice la gente. Vamos a bailar, vamos a esto, vamos a aquello. Como esa película, la del predicador cristiano, que era el pastor y la esposa bailando jazz.
Y la esposa en la iglesia cantaba para Cristo, iba al boliche de jazz y cantaba jazz. Y todos decían, ¡wow! ¡Qué voz! Y yo decía a mi esposa, esta película la ve el pueblo destartalado que tenemos hoy cristiano. Y sí, si son pastores. La película, no, la película cristiana es cristiano, ¿eh? Sí, así dicen. Y se agarran de eso, pues. ¿O no? Qué tremendo, ¿no? Bueno. Filipenses era capítulo 2, versículo 11. Para que usted vea, hermano, con sustento más firme en el Nuevo Testamento, que si nos está diciendo, gloria a Dios, que podemos perderla, es porque se puede perder. ¿Y cómo yo puedo entender, aparte de lo que me estaba hablando la palabra ahí en Hebreos capítulo 2, que se puede perder? Filipenses 2:12. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente. Ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor. Qué tremendo, ¿no? Esta palabra, ocupaos, es una palabra que se deriva de un término griego que es katerhasomai, con K. Katerhasomai. ¿Qué significa katerhasomai? Katerhasomai. Katerhasomai significa, hermanos, trabajar insistentemente con ahínco y perseverancia, con una implicación en los pensamientos. ¿Cuántos dicen? O sea, ocupaos de vuestra salvación, porque estuve escuchando un predicador también, y decía que este ocupaos no decía que la salvación se puede perder. Porque empezamos a estudiar el contexto, pero cuando estudiamos el contexto, nos está hablando que hay uno, hermanos, que se despojó de toda su gloria para venir a morir en la cruz del Calvario y ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por cuanto Dios lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que era sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla y toda lengua, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor y que toda lengua se doble, tanto lo que están en los cielos, como lo que están en la tierra, como lo que están allá abajo y donde sea, y que reconozcan que Jesucristo es el Señor. Primero, si las principados y las potestades y las huestes espirituales que se manda, que son superiores a nosotros, hermanos, se tienen que rendir delante de Jesucristo, ¿cuánto más nosotros que no somos nada? Nosotros el diablo. ¿Sabe que somos nosotros delante del diablo, hermano? Basura. Una basura. Pero delante de Dios no somos tan basura porque Dios nos mira a través de la sangre de Jesucristo. Pero el diablo nos mira como basura, ¿eh? El diablo no nos mira a través de la sangre de Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Números capítulo 13 que los exploradores cruzaron a ver la tierra de Canaán, vieron los gigantes, los hijos de Amalek y los hijos de Anac. Y dice, nosotros éramos a nuestro parecer como langosta. El diablo los hacía ver como langosta. Y hoy el diablo nos mira, ya no nos mira como langosta, nos mira como basura. Nosotros delante del diablo no tenemos nada que hacer, hermano. Somos menor en poder, en sabiduría, en todo somos nada delante del diablo. El problema para el diablo es que nuestro hermano mayor está con nosotros. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y no nos puede tocar. Pero si no estamos fritos, hermano. ¿O no? Brian vaya a la escuela y cacarea ahí. Y viene ahí y cachate la boca. Pero cuando va con Abraham, que Abraham por ahí, no es malo, pero tiene esa cara de malo y se para ahí Abraham, ¿no? ¿Y qué van a hacer los otros? Ay, Brian, voy ahí, sacando pecho. Claro, porque atrás viene Abraham. Pero cuando no va Abraham, ese ya no va a la escuela. Y sí, porque sabe que le están por dar. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Bueno, el problema es que para el diablo que Jesucristo está todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Si hacemos su voluntad. Por eso el diablo anda con la colita entre las piernas y no nos puede tocar. Pero cuando nos apartamos de Cristo, basura, dice, y se tira con todo lo que tiene. Y hace mercadería. Y sí, pues así, hermano. O sea,
Se lo transmito así para que lo puedan entender mejor cuál es la situación en la que nosotros nos encontramos. Por eso dice que debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor. Pero ¿cuál es el temor del cual nos habla la palabra de Dios acá? No es decir, ay, tenga miedo de Dios porque Dios es malo. Dios me va... No, no, no. Un temor reverente. ¿Qué es un temor reverente, hermanos? Es un temor ¿a qué? A desobedecerle a Dios, a ofender a Dios, de hacer algo que ofenda a Dios. Ahora usted mire lo que hacen en las iglesias hoy. ¿Tienen temor? Perdieron el temor a Dios, hermanos. No tienen temor a Dios. Ni temblor. El temor a Dios causa temblor. ¿En dónde? En nuestro interior. Nos sacude, hermano. Cuando nosotros hicimos algo, no le pasa a usted que a veces por ahí metió la pata en la calle o algo y le agarró una cosa. Usted está así, ¿no? Pero por dentro sentí y va caminando, ¿dónde va? Hermana María, ¿por qué le dijo esa viejita? La viejita quería cruzar la calle, ¿usted vio lo que le dijo? Y la hermana María está. Y su corazoncito se... ¿No le pasó? Eso es el temor a Dios, que ofendimos a Dios, hermano, y estamos ahí, no a la viejita, ofendimos a Dios, pues. Y un temblor, ¿cuál es el temblor? Dentro de nuestro hay algo que está ahí. Tenemos que ir a decir, Dios, perdóname, mandame otra viejita. Claro, para nosotros reivindicarnos. Eso es el temor a Dios, hermano. El sacudón que causa en nuestra naturaleza el haber ofendido a Dios. De ese temor, o sea, ocuparse con temor y con temblor, o sea, ocuparse de nuestra salvación quiere decir tener un temor tan grande de que cada cosa que hacemos nosotros en nuestra vida cotidiana no ofenda a Dios. Fíjese, entonces si tenemos que ocuparnos, quiere decir que la podemos perder. Lo mismo que le decía al hermano, ocupate porque si vas a perder tu moto, vas a perder tu cartera, vas a perder esto, vas a perder lo otro. Hay que ocuparse, hay que cuidar. ¿Por qué? Gloria a Dios. Dios es el que pone en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Aquí vemos lo de la nueva naturaleza. Dios pone en nosotros su naturaleza y eso nos da la fuerza, hermano, para querer y hacer la voluntad de Dios. Porque si no decimos yo, voluntarios. Yo quiero voluntarios, pero en otro aspecto, hermano. Ahora, vamos ahí al ladito en 1 de Timoteo. Primero de Timoteo 4:11. Dice la palabra de Dios. Esto manda y enseña. Ninguno tenga tampoco tu juventud, gloria a Dios, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Tenés que ser un cristiano convertido. Ahora, vamos a poner, y ya terminamos, estos valores, hermanos, en la balanza, para que usted pueda ver. Nos va a quedar colgado un montón de cosas, pero después lo vamos a ver. Anote, Romanos 13:11. Y segunda de Tesalonicenses 2:15. Después usted lo lee en su casa y va a poder, el Espíritu te va a dar para que puedas relacionar. Ahora, 2:15. Dice la palabra de Dios, hermano, esto manda y enseña, ninguno tenga tampoco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, gloria a Dios, espíritu, fe y pureza. Está hablando de santidad, está hablando de todo lo que tenemos que guardar, hermano. Ahora, mire esos grandes cristianos que a veces a ustedes le quieren llevar para otra iglesia o le predican. Y agarre este versículo nomás y vea cuántas de estas cualidades tienen. Ninguna. Porque para tener una tiene que tener la otra. No es que está una sola y las otras no. Si hay fe, hay amor. Si hay amor, hay conducta. Hay pureza. Hay palabra. O sea, tengo palabra y no tengo lo otro. No, no tenés nada. Palabra de hombre. Tengo conducta, pero no tengo pureza. ¿Conducta para qué? Para caminar hacia el pecado. ¿Va entendiendo? Estas son las cualidades que hacen un cristiano. Estas son las cualidades del cristiano que se salva. Si no tiene estas cualidades, dudo que sea salvo. Ahora, ¿qué hace salvación en esa persona? Entre tanto que voy, ocúpate nuevamente, gloria a Dios, en la lectura, la exhortación y la enseñanza.
Está diciendo que se tiene que ocupar en valores fundamentales que hacen a la vida del cristiano. ¿Para qué? Para que siga siendo cristiano. Es lo mismo que le pide que se ocupe de la salvación. Si desocupa las cosas estas que le está pidiendo Timoteo, no va a poder tener un testimonio cristiano. Y si no se ocupa de la salvación, no va a poder ser salvo. ¿Se da cuenta? Porque esto se nos pide que nos ocupe de algo, porque se quiere decir que si no podemos perderlo, hermano. Eso es el punto. Ahora, al versículo 15. Ocúpate otra vez en estas cosas. Está hablando de la doctrina y todo lo que estábamos hablando recién. Permanece en ellas. O deslizate. Fluctúa por el costado, pasá de largo. ¿Dice eso? Ocúpate en ellas. Gloria a Dios. Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, para que todos puedan ver que hay salvación en tu vida. Que puedan anhelar también querer vivir y querer tener lo que tenemos nosotros. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. La palabra, la doctrina, la santidad. Persiste en ello. ¿Qué es persistir, hermano? Insistir. Santidad hoy sí, mañana no. Persiste en ello. Palabra hoy, mañana no. Persiste en la palabra. Oración sí, no. Persiste en la oración. Está hablando de doctrina, santidad, ayuno, oración, palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esa es la doctrina de Jesucristo. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. ¿Por qué? Porque los que vean el testimonio que hay en ti van a hacer lo mismo. Ahora, si la salvación no se perdiera, ¿por qué le dice a Timoteo? Persiste en esto y te salvarás. De acá deducimos, porque está implícito en la palabra, que si no persiste en eso, ¿qué va a pasar? No se va a salvar. ¿Se pierde la salvación? Pero por supuesto que se pierde. Ahora, hasta aquí esta noche, porque ya llegamos hasta las 3.500. Porque yo tenía que haber arrancado yo sin la primera parte, pero bueno, queremos cantar un cachito. Pero tenemos, anote ahí, en Ezequiel 18:24, vamos a ver hijos, como todos los que estamos hoy acá, hijos e hijas, y se perdieron. Porque muchos, yo soy un hijo de Dios, no me pierdo. La palabra nos habla de hijos de Dios que se perdieron. Ezequiel, lo de Dios, 18:24. ¿Cuál fue el primer hijo de Dios que se perdió? Se presentaron delante de Jehová, dijo Job, todos los hijos de Dios, y entre ellos Chimichurri. ¿Quién es Chimichurri? ¿Quién fue el primer hijo de Dios que se perdió? ¿Había salvación para Satanás? ¿Una vida eterna delante de Dios? ¿Y qué pasó? ¿O la empeñó? ¿Qué pasó? ¿O no se perdió? ¿Se perdió? ¿Un hijo de Dios se puede perder? ¿Y por qué dicen que no? ¿Qué le pasó a Saúl? ¿Qué dice la palabra de Dios? 1 Samuel capítulo 15. Que Saúl fue, ¿qué? Desechado. ¿Por qué fue desechado? Por desobedecer. 1 Samuel 15:26, en donde nos habla de los sacrificios, qué es lo que le agrada a Dios. 1 Samuel 15:26 dice que David, que Saúl fue desechado. Podemos ser desechados. ¿Qué le pasó a Judas Iscariote? Mateo capítulo 27:35, después lo lee en su casa. Judas, ¿era salvo? ¿Caminaba con el Señor? Tenía sus pecadillos, como cualquiera. Le gustaba el choleo, ¿no? Como dicen los cordobeses. Pero se arrepentía, podía ser salvo. ¿Pero qué pasó con Judas? No se arrepintió, hermano. Todos lo miraban y era el apóstol, echaba fuera demonios, oraba por los enfermos y se sanaban. Hasta pienso que muertos habrán resucitado, porque no todas las cosas están escritas, sino que se necesitaban más libros escribir, dice la Biblia. ¿Y qué pasó? Pero ¿cómo? ¿No es salvo siempre salvo si estaba al lado de Jesús? ¿Por qué se perdió? Judas capítulo, versículo 6, y ya terminamos, oramos. Los despojos de su... Mateo 27:35. Judas 6,
Y ya terminamos. Judas 6, antes de Apocalipsis. Judas no tiene capítulo, son versículos. Dice Judas 6, que a los ángeles versículo 5, mire qué bueno se pone. Siempre se pone mejor para terminar, pero no importa. Quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido del Señor, o sea, Dios mismo ya lo había anunciado, como estuvimos viendo ya al comienzo del mensaje. Ahora, quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a quienes. ¿Quiénes son los que no creyeron? Los que no vivieron conforme a lo que Dios había decretado, lo que Dios había demandado. Ahora, versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propio hogar, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y a los ángeles que no guardaron su ¿qué? ¿Qué es dignidad? Y a los ángeles que no guardaron su testimonio, a los ángeles que no fueron fieles, y a los ángeles que no fueron obedientes, ¿qué pasa con ellos? Se van a perdición. A los cristianos que no guarden su dignidad, su testimonio, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Su obediencia, que no corrijan su caminar, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Salvo siempre salvo? Oramos a Dios, nos ponemos de pie un segundito, bendito sea Dios. Damos gracias a Dios en esta noche.